hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el final, con el último apartado del epílogo de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Habíamos dejado en la última sesión a Raskolnikov en el presidio en Siberia y me parece oportuno, por si alguien no ha visto el vídeo anterior, me parece oportuno recordar la que yo considero una acotación inicial de introducción a este epílogo final, que casi podríamos considerar como la séptima parte de Crimen y Castigo, que a mi juicio, ya lo adelanto, me parece que no está a la altura del resto de la novela. Creo que tanto Crimen y Castigo como 100 años de soledad son novelas cuyo final no está a la altura de lo que fue la estructura de la novela. Es una interpretación personal, es una impresión muy personal, pero creo que tanto el final de 100 años de soledad como sobre todo el final de Crimen y Castigo resulta un tanto insípido. La acotación que sirve de pórtico a el epílogo, a este epílogo con el que concluye la novela, dice así: Siberia, a la orilla ancha y desierta de un río se alza una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. En la ciudad una fortaleza, en la fortaleza un presidio, en el presidio lleva ya 2 meses recluido el deportado a galeras de segunda clase Rodion Raskolnikov. Desde el día de su crimen ha pasado cerca de año y medio. Insisto en que este párrafo tiene el valor que tiene una acotación en una obra de teatro y que en este segundo epígrafe, al primer epígrafe hemos dedicado a la sesión anterior, en este segundo epígrafe que pone remate y punto final a la novela, nos encontramos con un Raskolnikov enfermo. Con un Raskolnikov enfermo, pero que en absoluto muere. No estamos hablando de una enfermedad mortal, ni mucho menos, simplemente pues de un mal estado de su salud. El relato recupera aquí la narración en presente que ha suspendido en el epígrafe anterior simplemente para informar en términos sumarios de lo que ha sido la muerte de su madre, el matrimonio de su hermana con Razumigin y la nueva forma de vida que él y Sonia tienen, él en el presidio y Sonia de alguna manera visitándolo de manera puntual. Estaba enfermo Raskolnikov desde hacía mucho tiempo, pero ni los horrores de la vida del presidio, ni los trabajos, ni el rancho, ni la cabeza afeitada, ni los vestidos míseros lograban abatirlo. Es decir, que estaba enfermo pero resistía la vida en la cárcel. Y después de todo, ¿qué?, se decía Raskolnikov. También se avergonzaba delante de Sonia, a la que mortificaba con su despectiva y grosera conducta. Es decir, ella que de alguna manera hipoteca su propia vida para cuidar de él, resulta que recibe la mortificación y el maltrato que aún todavía él le profesa. Es decir, esto es un signo claramente de psicopatología por parte del protagonista de la novela. Pero no de la cabeza afeitada ni de las cadenas se avergonzaba ante ella. Su orgullo estaba muy enconado y cayó enfermo de este enconado orgullo. Bueno, esta es una enfermedad literaria. Ya hemos dicho muchas veces que todo lo que tiene lugar en la literatura exige una explicación literaria. La enfermedad en la literatura exige una explicación literaria. Una tormenta en una obra literaria exige una explicación literaria, no meteorológica. Es decir, que si nos encontramos que en una obra literaria hay una tormenta, no podemos interpretar la tormenta en términos meteorológicos, porque eso es tomarse la literatura en serio. La tormenta en una obra literaria exige una explicación literaria. La locura en una obra literaria exige una explicación literaria. No podemos reemplazar la explicación literaria de la locura por una explicación psiquiátrica o psicológica. Podemos asesorarnos de ella si queremos. Incluso la novela naturalista llevó al extremo esta subversión de la exigencia literaria hasta el punto de explicar la muerte fisiológica de los personajes por razones médicas y no por razones literarias. Pero en el fondo y en la superficie también, todo lo que ocurre en la literatura exige siempre y tiene siempre una explicación literaria. Otra cuestión es que no sepamos encontrar o dar esa explicación literaria y la busquemos en determinadas ciencias categoriales, como pueda ser la medicina, la meteorología o lo que se quiera. Pero la literatura
si quisiera plantear una explicación que no fuera literaria, no sería literatura, sería meteorología, sería medicina, sería matemática, sería otra cosa. Cuando algo se plantea en términos literarios es porque se plantea un problema que en términos literarios exige también una solución literaria. Otra cuestión, insisto, es tomarse la literatura en serio, cosa que hacen los creyentes, los teólogos, los filósofos, los moralistas de todos los tiempos, que no permiten que la ficción incurra en ilegalidad. Pero claro, la ficción es lo único que puede incurrir en ilegalidades. Svidrigailov podría ir a la cárcel, los personajes de Dostoyevsky no. No se puede meter en la cárcel a un personaje de ficción, por el momento. Prosigue el narrador casi en un estilo indirecto libre y dice: «Oh, qué feliz habría sido de haberse podido inculpar a sí mismo. Todo lo habría soportado entonces, hasta la vergüenza y la deshonra, pero se juzgaba severamente y su rígida conciencia no encontraba ningún particular horror en su pasado, salvo quizás el simple fracaso que a cualquiera habría podido ocurrirle». Es decir, él de lo que se avergüenza es de haber fracasado en la comisión del crimen en tanto que fue descubierto, pero no en la comisión misma del crimen. Es decir, él lamenta haber sido descubierto, pero no lamenta haber sido un asesino, es decir, ser de hecho un asesino. Y prosigue: «Una inquietud sin objeto ni finalidad en el presente y tampoco en lo porvenir, solo un ininterrumpido sacrificio que a nada conduciría. He ahí lo que le quedaba en el mundo». Es decir, tiene una concepción completamente nihilista de la vida. Cuando tenía la vida no la aprovechó más que para matar, y ahora que ya no tiene libertad, tampoco tiene objetivos en su vida. ¿Y qué importaba que dentro de 8 años solo tuviera él 32 y pudiese de nuevo comenzar su vida? ¿Para qué vivir? ¿A qué aspirar? ¿Por qué esforzarse? Vivir para existir, pero 1000 veces ya antes había estado él dispuesto a dar su vida por una idea, por una ilusión, hasta por un ensueño. Sinceramente, todas estas palabras, todas estas declaraciones no tienen ningún sentido. No tienen realmente ningún sentido. Estos son ocurrencias de un psicópata. Estos son reflexiones pseudofilosóficas de alguien que se pregunta por el sentido trascendente de su vida cuando en realidad no sabe en absoluto ni ha sabido nunca qué hacer, ni con su vida ni con la de los demás. La simple existencia siempre había significado poca cosa para él. Siempre anheló más. ¿Acaso por la sola fuerza de su deseo hubo de sentirse entonces un hombre al que le estaba permitido más que a los demás? Insisto que todo esto son ocurrencias, son absolutas ocurrencias. Pero no, en realidad él es una persona completamente vulgar, no tiene ni pretensiones ni anhelos, ni las ha tenido nunca, nunca ha trabajado, nunca ha estudiado, nunca ha hecho feliz a nadie que tuviera a su alrededor, es decir, es una persona de lo más desaconsejable por completo. Y sin embargo tiene de sí mismo un alto concepto, es decir, él debería haber sido alguien reconocido con méritos propios, una especie de Napoleón, ¿no?, con derecho a matar a los demás para hacer un mundo mejor. Es decir, es un psicópata completo, absolutamente completo. Y subraya: pero él no se arrepentía de su culpa. ¿Para qué? ¿Qué más da que se arrepienta que no? Nadie se lo pregunta, ya. Cumple una sentencia y se terminó. Cuando menos habría podido encolerizarse por su estupidez, cual se enfureció antes por sus torpes y estúpidas acciones que le condujeron al presidio. Pero ahora ya en el presidio, con toda libertad, pudo de nuevo dedicarse a juzgar y a repasar todos sus actos anteriores, y en absoluto no los encontró tan torpes y estúpidos como hubieron de antojársele antaño en el tiempo fatal. Quiero decir que es completamente insensible a cualquier reflexión racional sobre lo que haya podido hacer. O sea, no... Es un fanático, en el sentido de que la realidad para él es irrelevante. Sus sensores de la realidad no perciben en absoluto lo que hay, porque su conciencia es mucho más poderosa que la realidad.
Y lo es precisamente porque no comprende la realidad. No la comprende en absoluto. Es una persona completamente incompatible con la realidad. Y la realidad, que puede más que él, porque la realidad no tolera a quien es incompatible con ella, lo ha encarcelado. Incluso dentro de la cárcel él sigue pensando que hizo muy bien. No ve nada objetable en el crimen cometido, salvo el hecho de haber sido lo suficientemente débil como para entregarse en un momento dado a las autoridades y a la justicia. Y él dice, mi conciencia está tranquila. Claro, yo pregunto, ¿qué conciencia? ¿Pero a qué llama él conciencia? ¿Y para qué le vale la conciencia? ¿Y en qué consiste la tranquilidad de su conciencia? También los canarios, los jilgueros y las golondrinas tienen la conciencia tranquila. También los hipopótamos tienen la conciencia tranquila. Era para decir, es que ¿eso qué significa? O sea, ¿qué sentido tienen las palabras en alguien que desconoce el uso racional de las palabras? ¿Qué sentido tiene razonar con alguien que no sabe razonar? No tiene ningún sentido. Cierto que se consumó un crimen de pena capital, cierto que se infringió la letra de la ley y se derramó sangre. Bueno, pues tomad mi cabeza por la letra de la ley y basta. Cierto que en tal caso incluso muchos bienhechores de la humanidad que no recibieron en herencia el poder, sino que lo conquistaron, habrían merecido castigo desde sus primeros pasos. Pero esos individuos siguieron adelante y tuvieron razón, mientras que yo no resistí y por tanto no tenía derecho a dar ese paso. Claro, yo le preguntaría a Raskolnikov que diera ejemplos de esos individuos con los cuales él se compara. Uno de los ejemplos que dio ya con anterioridad es el de Napoleón. Claro, era para decir, bueno, ¿y en qué se parece Raskolnikov a Napoleón? En que los dos eran atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Porque no sé hasta qué punto hay otra razón que los haga emparejables. Claro, en que los dos dormían en posición horizontal, tal vez, no lo sé. O que los dos ingerían alimentos por la boca. Claro, pero aparte de esas coincidencias, no sé qué otras puede haber, ¿no? Es decir, es el grado tal de una psicopatología que llega a creer a quien la profesa que puede compararse pues con Napoleón, con Hernán Cortés o simplemente, pues no sé, con los reyes católicos o con Carlomagno, ¿no? O con alguien así. Es el antihéroe que se cree, Héctor o Aquiles, un héroe troyano, cuando en realidad es un individuo completamente vulgar. Es el protagonista de una novela. Es decir, el protagonista de una novela suele ser prácticamente siempre un antihéroe. Del mismo modo que el protagonista de una epopeya o de un poema épico es siempre un héroe. Es que poco menos se cree que es el Miocid de Vivar, una cosa de este tipo, ¿no? Y en realidad es simplemente un psicópata criminal igual drapero, en definitiva. De hecho, evita el suicidio. En ningún momento incurre en el suicidio. Él ha incurrido en la locura y en el homicidio, pero no incurre en el suicidio. En general, prosigue el narrador, lo que más hubo de asombrarle fue el tremendo, insalvable abismo que había entre él y todos los demás presos. Y parecía como si todos ellos fuesen de distinta nación. Es decir, que él incluso frente al resto de los presos, frente al resto de los delincuentes o criminales, se siente diferente. Claro, esto es una dotación de conciencia eminentemente poderosa. Es decir, yo no soy como ellos. Ellos están aquí porque lo merecen, yo estoy aquí simplemente porque fracasé a la hora de ser valiente en el momento precisamente pues de disimular el crimen o de negar los hechos. No fui capaz de negar esos hechos, no fui capaz de imponerme a esos hechos. Las únicas características que está dando son las características de un psicópata, además de un criminal, indudablemente. Pero fíjense ustedes, no creemos en Nostradamus, ni mucho menos, ¿no? Pero fíjense ustedes qué relato contiene este discurso en estilo indirecto libre, casi en estilo indirecto libre, que en un momento dado pronuncia Raskolnikov, tamizado a través de las palabras del narrador.
Ya digo que no creemos en los profetas, pero ustedes escucharán este discurso y después a ver cómo miran a su alrededor. Soñó Raskolnikov. En su enfermedad, en su estado onírico, patológico, enfermo, soñó que el mundo todo estaba condenado a ser víctima de una terrible, inaudita y nunca vista plaga, que procedente de las profundidades de Asia, lo dice el texto, no me lo estoy inventando, se lo juro, una plaga que procedente de las profundidades de Asia caería sobre Europa. Todos tendrían que perecer, excepto unos pocos, muy pocos, escogidos. Habría surgido una nueva triquina, un ser microscópico que se introducía en el cuerpo de las personas y las mataba. Pero esos parásitos eran espíritus dotados de inteligencia y voluntad. Las personas que los cogían, ese... me sale virus, pero bueno, las personas que los cogían, a esos microorganismos, se volvían inmediatamente locas. Pero nunca se consideraron los hombres tan inteligentes e inquebrantables en la verdad como se consideraban estos atacados por esos microorganismos. Claro, aquí hago una pausa. La interpretación que en este sueño, que en esta experiencia onírica tiene Raskolnikov, que se nos cuenta en diferido, es decir, mediatizada y no en directo, como ocurría con los sueños de Svidrigailov, por ejemplo, viene a considerar que la locura es una forma superior de racionalismo humano, porque la gente que de alguna manera padece esta enfermedad sufre una locura, pero desde esta locura es capaz de razonar mejor que el resto de los seres humanos presuntamente cuerdos. Bueno, esta enfermedad se llama romanticismo. El romanticismo considera en definitiva que la locura es una forma superior de racionalismo y que las personas que padecen una locura pues razonan mejor y con más libertad que las cuerdas, porque la razón reprime y la locura libera. Son las tesis de Nietzsche primero y las tesis de Freud después. Incluso ya eran las tesis muy anteriores de Rousseau. La cultura, la civilización, el conocimiento reprime, destruye, hace al ser humano malvado, porque el ser humano es bueno por naturaleza. Por eso dice Rousseau que no hay que instruir nunca al hijo del campesino. Al hijo del pobre no hay que darle nunca educación, para preservar de este modo su vida en un estado de inocencia, de pureza y de naturalidad. Claro, en este punto lo que hacemos en las universidades es totalmente contrario a lo que plantea Rousseau. Rousseau viene a plantear que hay que educar al hijo del rico, pero no al hijo del pobre, porque el hijo del pobre está bien que siga siendo pobre para que conserve la pureza. Bueno, pues claro. Precisamente contra esto se rebeló Carlos Marx. Pero el marxismo es muy poco rusoniano, dicho sea de paso. Como la posmodernidad es también muy poco marxista, dicho sea de paso. La posmodernidad es mucho más rusoniana que marxista. Bien, pero este concepto de locura como un estadio superior de la razón es el núcleo de este sueño de Raskolnikov. Jamás se consideraron más infalibles en sus dogmas, en sus conclusiones científicas y en sus convicciones y creencias morales que cuando estaban atacados por este microorganismo, que procedente de las profundidades de Asia asolaba Europa. Aldeas enteras, ciudades y pueblos enteros se contagiaron y enloquecieron. Todos estaban alarmados y no se entendían los unos a los otros. Todos pensaban que solo en ellos se cifraba la verdad y sufrían al ver a los otros y se aporreaban los pechos, lloraban o dejaban caer los brazos. Es una lucha de fanáticos, en definitiva. Y este es el estadio superior de la razón. Si algo nos enseña la razón, sobre todo es a ser muy prudente en los juicios que se emiten y nunca a darnos de bofetadas por ellos, porque eso, la gente se da de bofetadas por las opiniones, pero la gente que razona no se da de bofetadas. No sabían a quién ni cómo juzgar, no podían ponerse de acuerdo sobre lo que fuere bueno o lo que fuese malo. No sabían a quién inculpar ni a quién justificar. Los hombres se agredían mutuamente movidos de un odio insensato. Y esta es una forma superior del racionalismo. Se armaban unos contra otros en ejércitos enteros, pero los ejércitos ya en marcha empezaban de pronto a destrozarse ellos mismos, rompían filas, se lanzaban unos guerreros contra otros.
se mordían y se comían entre sí. Menudo sueño esto, ¿no? Menudo sueño, un sueño en varios capítulos, incluso podríamos decir. En las ciudades todo el día se lo pasaban tocando a rebato, los llamaban a todos, pero quién, ni para qué los llamasen, ninguno lo sabía y todos andaban asustados. Es una visión completamente expresionista de la psicología individual. Abandonaron los más vulgares oficios porque cada cual preconizaba su idea, sus métodos y no podían llegar a una inteligencia común. Quedó abandonada también la agricultura. En algunos sitios los hombres se reunían en pandillas, convenían algún acuerdo y juraban no desavenirse, pero inmediatamente empezaban a hacer otra cosa totalmente distinta de lo que acababan de acordar, se ponían a culparse mutuamente, reñían y se degollaban. Sobrevivieron incendios, sobrevino el hambre. Todos y todo se perdieron. Da la impresión de que habla de Hispanoamérica gobernada por Simón Bolívar. Da esa impresión. Da la impresión de que habla de un mundo que ha perdido de vista el Estado. Da la impresión de que habla de una sociedad humana que ha perdido la civilización. Da la impresión que habla de los seres humanos en general. Bien, la peste aquella iba en aumento y cada vez avanzaba más. Salvarse en el mundo entero consiguieronlo únicamente algunos hombres que eran puros y elegidos. A mí cuando se habla de pureza me entra un ataque de nervios realmente. ¿Por qué sí tienen que salvar siempre los puros? ¿Qué contiene la pureza que valga más que la impureza? Se salvan los puros y elegidos, destinados a dar principio a un nuevo linaje humano y a una nueva vida, a renovar y purificar la tierra, pero nadie ni en ninguna parte veía a aquellos seres humanos, nadie oía su palabra y su voz. Bien, el sueño es un delirio que apela a un reseteo del sistema, a un reinicio del sistema, pero ese reseteo o reinicio del sistema no es nada nuevo. Eso es el mito del diluvio universal y del arca de Noé. Se salva una familia de gente más decente que otra gente, menos pecaminosa, y una pareja de animales de cada especie en un arca, a los que Elohim o Yahvé permite sobrevivir. Y luego vuelta a empezar para ir a parar al mismo sitio, ¿no? Se confunden también las lenguas cuando pretenden construir arquitectónicamente la Torre de Babel para llegar al cielo y evitar así morir en un nuevo diluvio. Con lo cual volvemos siempre al principio, ¿no? Y parece que nada, políticamente hablando, tiene solución en cuanto a la gestión de la vida del ser humano. Desde luego no tiene solución desde el punto de vista de las ideas de gente como Raskolnikov, en definitiva. Pero este sueño, este relato onírico en virtud del cual hay una plaga que afecta al ser humano y que destruye la vida del ser humano, es decir, no es necesaria ninguna plaga en especial para que los seres humanos no se comprendan, no es que se comprendieran mejor antes de que llegara esa plaga. Es decir, la propia lógica del sueño tampoco tiene mucho fundamento, ni tiene mucho racionalismo, pero hay que entenderlo como una especie de parábola onírica que utiliza el narrador de la novela y que sitúa en un estado soñoliento, en una experiencia onírica del propio protagonista, que parece que tiene muchas preocupaciones acerca de cómo se construye una teoría política que asegure la convivencia de los seres humanos. De hecho, la política es la administración de la libertad humana. La política es la organización humana del poder dentro de un Estado, dentro de una sociedad organizada estatalmente, dentro de la configuración de un Estado. Veremos a ver qué es lo que ocurre con las sociedades humanas si algún día los Estados desaparecen en nombre de una globalización que los suplanta. Eso ya será una cuestión que habrá que tratar más adelante. Lo cierto es que, de alguna manera, con esta expresión onírica se instaura definitivamente la imposibilidad por parte de Raskolnikov de resolver los problemas políticos de una sociedad humana. Es decir, él no es capaz de ser un Napoleón, ni mucho menos. Finalmente se produce un encuentro con Sonia, una de esas entrevistas, una de esas visitas a la prisión entre Sonia y Raskolnikov, que a mi juicio me parece enormemente empobrecedora. Es como si a Dostoyevsky ya se le hubieran terminado de alguna manera las
las ideas narrativas o no quisiera continuar con la novela. De hecho, el epílogo a mí me parece que debería haberse planteado de otra manera, pero yo no soy Dostoyevsky, por lo tanto resulta absolutamente ridículo que alguien como yo, alguien que se dedica a explicar literatura, un profesor de literatura, nunca puede corregir a un autor de obras literarias. Eso es una desfachatez absoluta. Pero a mí no me gusta el final de Crimen y Castigo, porque me parece que no está a la altura de lo que prometía la fuerza y el curso de la novela. Tal vez porque a lo mejor el propio autor haya considerado que el protagonista no merece otro final ni otro desenlace, pero fíjense ustedes en el final y juzguen por sí mismos. Estaban solos en esa entrevista, en ese encuentro, Sonia y Raskolnikov. Nadie los veía. El centinela se había alejado en aquel momento. ¿Cómo fue aquello? Ni ellos mismos lo sabían, pero de pronto algo pareció cogerlo a él y echarlo a los pies de ella. A mí estas invocaciones a una suerte de deus ex machina, es decir, a un elemento sobrenatural que de repente él entró como en éxtasis, es decir, si ahí no pasa nada, si es una pobre chavala infeliz y un psicópata criminal delincuente, son dos miserias una frente a la otra y no hay nada poético que hacer ni que sacar. Y de pronto algo pareció cogerlo a él y echarlo a los pies de ella. Eso no es más que un ataque místico por parte de él, un ataque neurótico más por parte de él. Lloraba y abrazaba sus rodillas. En el primer instante se asustó ella enormemente. Bueno, ella está para asustarse de todo lo que ocurra, claro. Y hacer el papel de una heroína romántica, posromántica, desvalida, como caja de resonancia de los movimientos pseudo-viriles de Raskolnikov, ¿no? Lloraba y abrazaba sus rodillas. En el primer instante ella se asustó enormemente y toda su cara se semejó a la de una muerta. ¿Por qué? ¿Porque le abrace las rodillas el Raskolnikov este? De poco se altera. Saltó de su sitio y temblorosa se quedó mirándolo, pero inmediatamente, en aquel mismo instante, lo comprendió todo. Y la pregunta es, todavía a esas alturas tiene que comprenderlo todo, pero lleva comprendiéndolo todo desde hace capítulos atrás ya. O sea, es una escena kitsch de la propia novela. En sus ojos resplandeció infinita felicidad. Bueno, esto es un ataque místico. Entonces, claro, es un apareamiento de lo más extraño. Él la coge por las rodillas, ella se asusta primero, se emociona después, lo comprendió todo, siente infinita felicidad. Comprendía. Y ya para ella no había duda de que él la amaba. Una forma de expresar el amor de lo más sui generis, vamos a decirlo así. La amaba infinitamente y que había llegado por fin el momento. Y la pregunta es, ¿el momento de qué? Comprendía que la amaba con qué contenido. ¿Cuál es el contenido del amor? ¿Cuál es el contenido del amor? ¿Quiere responderme Raskolnikov? Estoy haciendo un mero tema, ¿no? Un erotema, que consiste en hacer una pregunta que no tiene respuesta. Pero claro, quiere explicarme alguien cuál es el contenido de este amor. De dos miserables desafortunadísimos en principio. Ella es una pobre que no tiene quien mire para ella, porque si tuviera quien mirara para ella no se iría detrás de este criminal chiflado y psicópata y maltratador además. Y él que no tiene quien mire para él, salvo esta pobre criatura cuya vida es incapaz de gestionar por sí sola, por sí misma, en definitiva. Quisieron hablar, pero no les fue posible. Lágrimas había en sus ojos, ambos estaban pálidos y flacos. Flacos seguro, y pálidos también. Pero en aquellos rostros enfermizos y pálidos refulgía ya la aurora de un renovado porvenir. Esto es magia potagia, es mística pura. De una plena resurrección a nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? 7 años más en un presidio, una criatura sin oficio ni beneficio. Lo resucitaba el amor, el corazón del uno encerraba infinitas fuentes de vida para el corazón del otro. Estos son frases de autoayuda. O sea, esto sirve para ser un líder de una empresa imaginaria y cosas por el estilo. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Por eso digo que esta secuencia, que más parece novela de Corín Tellado, con todos los respetos para Corín Tellado, que nadie interprete que yo hablo de esta autora como si fuera una autora menor. Es una autora que escribió novelas rosa en formato kitsch.
lo que nos sorprende es encontrar en medio de Crimen y Castigo una secuencia propia de novela rosa en formato kitsch. Resolvieron aguardar y tener paciencia. Bueno, no, eso ya lo resolvió el juez, no vosotros, queridos amigos. Resolvieron aguardar y tener paciencia. A él le faltaban todavía 7 años. Me faltan a mí 6 para jubilarme. Claro, yo digo, resuelvo aguardar y tener paciencia. ¿Qué remedio te queda? Claro. Y hasta entonces, cuánto tormento insufrible y cuánta infinita dicha. Nótese la paradoja o el oxímoron, vamos, tormento insufrible e infinita dicha. Para él había resucitado, y lo sabía, lo sentía como todo su ser renovado, y ella vivía únicamente de la vida de él. Bueno, es una mística de la relación de dos infelices, en definitiva, que saben que fuera de esa pareja que forman emocionalmente el uno y el otro, porque no pueden todavía llevar a cabo ningún proyecto vital, pues no hay nada que hacer. Pero vamos, es el ejemplo de cómo una escena literaria de alguna manera, yo no diré que se malogra, porque es que de aquí no puede salir ningún logro en el contexto en el que actualmente están. Él pensaba en ella, recordaba cómo la había estado mortificando continuamente y destrozándole el corazón, recordaba su pálida, flaca carita, pero casi no le atormentaban ahora esos recuerdos, sabía con qué infinito amor iba a recompensar ahora sus dolores. Eso es entregarse a la esperanza, eso simplemente es tener esperanza, ¿no? Pero no sabemos en qué para esa esperanza ni en qué termina esa esperanza, porque le quedaban 7 años de presidio. No sabemos cuál es, y aquí termina la novela, no sabemos cuál es el resultado de esos 7 años. No hay ninguna historia que cuente la vida de Raskolnikov una vez que ha salido de la prisión. Tampoco sabemos si Sonia va a estar ahí todavía tras esos 7 años, esperándolo para llevar qué tipo de vida, para casarse con un psicópata, para unirse a un psicópata. La narración de Dostoyevsky llega hasta aquí. Esto ya sería otra novela, esto ya sería otra narración. Lo cierto es que el final de Crimen y Castigo no es el que es por pura casualidad o por pura fortuna, por puro azar, sino porque el autor así lo consideró, y probablemente porque ya mi interpretación está exigiendo otra novela, en definitiva. Está insistiendo más en un final abierto que en lo que el autor da. No podemos juzgar lo que no está en la literatura, ¿no? Y en este sentido reconozco que me estoy dejando llevar por cierta ansiedad de complejo de marido de Sherezade, que consiste en saber cómo termina el cuento. Como todo el mundo sabe, Sherezade es una de las mujeres de ese sultán que tiene como costumbre acostarse con una mujer cada noche y matarla al amanecer. Y Sherezade, para sobrevivir, narra un cuento a cambio de que le prometa perdonar su vida si logra mantener el interés del sultán por el cuento que le narra, y así durante 1001 noches, ¿no? Claro, decía Borges que sus noches estaban llenas de Virgilio. Pobre Borges, ¿no? Las noches hay que llenarlas de otra cosa. Ya el día tiene bastantes horas para la lectura, la noche requiere otro tipo de actividades. Dormir, por ejemplo. El caso es que este complejo de marido de Sherezade, que en definitiva es lo que mueve al lector a llegar al final de una novela e incluso a exigir más allá del final de esa novela la posibilidad de una continuación en otros contextos, es uno de los motores más inflamables que tiene la literatura para sobrevivir más allá de lo cotidiano. Si alguna característica sobresaliente tiene esta novela, cuyo protagonista es un criminal y un psicópata, es, por parte del autor, Dostoyevsky, haber puesto sobre la mesa por primera vez en términos modernos la complejidad de la vida real de quien adolece de una psicopatología y de cómo la vida de quien vive con una psicopatología destruye su propia calidad y sus propias condiciones de vida, y también la de todas aquellas personas que están en contacto con él.
Este es un problema que trasciende a lo que es la literatura y que por vez primera en la historia de la literatura esta novela expuso con mucho más énfasis y con muchísima más crudeza que cualquier otra. Como hemos dicho muchas veces, la literatura siempre pondrá el dedo sobre tu llaga.